En un rincón apartado entre las montañas, donde el invierno dibuja paisajes blancos y las luces navideñas iluminan las calles con un destello de esperanza, vivía Pedro, un humilde zapatero. Su vida transcurría en una pequeña cabaña de madera junto a su hija Luisa, de tan solo 5 años. Aquella Navidad iba a ser diferente, la primera sin la madre de Luisa, quien había partido al más allá. Lo que Pedro no sabía era que esta Navidad guardaría un milagro que cambiaría sus vidas para siempre. Pedro estaba inclinado sobre su banco de trabajo, con las manos gastadas por años de labor. Frente a él, un par de pequeños zapatos que había confeccionado para su niña con mucho amor, con sus propias manos. El cuero era sencillo, pero cada puntada llevaba consigo el amor incondicional que sentía por Luisa. Mientras trabajaba, su mente volaba hacia recuerdos de tiempos más felices, cuando su esposa aún estaba con ellos. Te prometí que cuidaría de nuestra pequeña, pero cada día se hace más difícil, pensaba, mientras una lágrima silenciosa caía sobre el cuero. En el rincón de la habitación, Luisa jugaba con una muñeca rota que había sido el último regalo de su madre. Sus ojos, grandes y expresivos, miraban hacia la ventana empañada por el frío, donde los niños del pueblo reían y jugaban en la nieve. La risa de los demás parecía acentuar la soledad en su pequeño corazón. «Papá, ¿mamá volverá esta Navidad?», preguntó de pronto con un tono esperanzador, rompiendo el silencio que envolvía la cabaña. Pedro dejó el zapato sobre la mesa y cerró los ojos con fuerza, como si al hacerlo pudiera contener el dolor que le estrujaba el pecho. «Claro que sí, mi cielo. Quizá tarde un poco, pero estoy seguro de que encontrará el camino», respondió con una sonrisa forzada que apenas lograba ocultar su tristeza. Luisa se acercó a abrazarlo, y Pedro sintió el peso de su promesa. Sabía que algún día tendría que decirle la verdad, pero no quería que fuera esta Navidad. No quería romper la ilusión que mantenía encendida la luz en los ojos de su hija. El frío se colaba por las rendijas de la cabaña, pero Pedro apenas lo notaba. Su preocupación era otra: el negocio ya no iba bien. Cada vez menos personas querían reparar sus viejos zapatos, prefiriendo comprar otros nuevos. A pesar de todo, Pedro seguía trabajando sin descanso, porque sabía que Luisa dependía de él para todo. Miró los pequeños zapatos una vez más. «Están hechos con todo mi amor, mi pequeña niña», murmuró, dejando que sus palabras quedaran suspendidas en el aire, como una promesa silenciosa. La noche caía lentamente sobre el pueblo, envolviendo la cabaña en una quietud melancólica. En el exterior, la nieve cubría todo como un manto, mientras las luces navideñas titilaban en las casas vecinas. En el corazón de Pedro, sin embargo, había una lucha constante entre el amor por su hija y la tristeza que amenazaba con desbordarse. Esta Navidad sería un desafío, pero también una oportunidad para descubrir que, incluso en los momentos más oscuros, la esperanza puede brillar con fuerza. Aquella mañana, Luisa se despertó con una energía inusitada. Mientras desayunaban un modesto pan con leche caliente, la pequeña miró a su padre con ojos brillantes. «Papá, ¿puedo ir a la plaza? La señorita Andrea nos invitó a los niños del colegio a hacer un muñeco de nieve gigante. Me gustaría ayudar», pidió con entusiasmo. Pedro, aunque preocupado, no quiso apagar su alegría. «Claro que sí, mi cielo. Pero abrígate bien y no vuelvas tarde», respondió mientras ajustaba su bufanda. Luisa salió de la cabaña con una sonrisa radiante, enfrentándose al frío con el corazón lleno de ilusión. Era la primera vez que participaría en un evento comunitario, pues rara vez se relacionaba con otros niños desde la partida de su madre. Al llegar a la plaza, su emoción se transformó en desconcierto. El muñeco de nieve ya estaba terminado. Los niños reían y corrían a su alrededor, pero nadie parecía notar su presencia. «¿Por qué nadie me avisó?», preguntó a la señorita Andrea, con la voz quebrada por la decepción. La profesora, visiblemente apenada, intentó explicarse. «Lo siento, Luisa. Pensé que alguien te lo diría. No fue intencional». Sin decir más, Luisa dio media vuelta, sintiendo un nudo en la garganta.
Sus pequeñas botas crujían sobre la nieve mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas. El bullicio de los niños parecía ahora un eco distante, como si el mundo se hubiera vuelto ajeno a ella. La señorita Andrea la observó alejarse con el corazón encogido. No puedo dejar que termine su día así, pensó, y rápidamente ideó un plan. De regreso en casa, Pedro notó la tristeza en los ojos de su hija. Durante la cena, intentó animarla, pero Luisa apenas probó un bocado. «¿Qué te ocurre, mi pequeña?», preguntó con suavidad. «Es que, creo que los niños no me quieren», respondió en un susurro, antes de romper en llanto. Pedro sintió su dolor como propio. La soledad de su hija era un reflejo de su propia lucha, y prometió en silencio que haría todo lo posible por devolverle la alegría. Aquella noche, mientras la nieve seguía cayendo, Pedro rezó en silencio, pidiendo un milagro para su pequeña Luisa, sin imaginar que el destino ya comenzaba a mover sus hilos. Era ya entrada la noche cuando un leve golpe en la puerta de la cabaña interrumpió el silencio. Pedro levantó la mirada de su trabajo, extrañado. No esperaba visitas, y menos a esa hora. «¿Quién podrá ser?», murmuró para sí mismo mientras se levantaba, sintiendo un leve escalofrío que no tenía que ver con el frío. Luisa, que jugaba en silencio con su muñeca en un rincón, también dirigió su atención hacia la puerta, con una mezcla de curiosidad y algo de temor. Pedro abrió la puerta lentamente, y ante él apareció un hombre de mediana edad, envuelto en una capa oscura que apenas lograba protegerlo de la ventisca. Sus ojos, profundos y bondadosos, parecían haber visto mucho más de lo que dejaban entrever. «Disculpe la hora, señor, pero mi carruaje se averió en el camino. He estado caminando por un buen rato y no he encontrado otro refugio. ¿Podría darme cobijo esta noche?». Su voz era grave pero cálida, y a pesar de la situación inusual, Pedro no pudo evitar sentir una extraña paz al escucharlo. Sin dudar, Pedro asintió y abrió la puerta de par en par. «Adelante, señor. Pase, por favor. Aquí estará a salvo del frío». El hombre agradeció con una leve inclinación de cabeza y entró en la cabaña, dejando tras de sí un rastro de nieve derretida. Luisa observaba con atención, abrazando su muñeca contra el pecho. «¿Cómo se llama usted?», preguntó con una valentía inesperada para su corta edad. El visitante sonrió suavemente antes de responder. «Mi nombre es Samuel. Y tú debes de ser Luisa, ¿verdad?». La pequeña abrió los ojos con sorpresa. «¿Cómo sabe mi nombre?». Samuel no respondió, pero sus ojos brillaron con una chispa enigmática. Pedro sirvió un poco de té caliente para su inesperado huésped, quien agradeció el gesto con sincera gratitud. «Es una noche particularmente fría, ¿no cree?», comentó Samuel mientras sostenía la taza con ambas manos. Pedro asintió, estudiando al hombre con discreción. Había algo en el que no podía explicar, una presencia que llenaba la pequeña cabaña de una calidez poco común. Luisa, por su parte, parecía menos tímida y más intrigada con el visitante. «¿Qué hacía tan tarde por aquí?», preguntó con la inocencia propia de su edad. Samuel dejó escapar una leve risa antes de contestar. «A veces, los caminos de la vida nos llevan a lugares inesperados. Pero cada paso tiene su propósito». La conversación fluía con naturalidad, como si el hombre hubiese sido un viejo amigo de la familia. Sin embargo, a medida que pasaban los minutos, Pedro notaba que Samuel sabía más de lo que un extraño podría saber. «Usted habla como si ya conociera este lugar y nuestras vidas», dijo finalmente, rompiendo la reserva que hasta entonces había mantenido. Samuel lo miró con calma, como si hubiera estado esperando esa pregunta. «Digamos que los ángeles no siempre tienen alas, Pedro. Y a veces, las oraciones más profundas son escuchadas cuando menos lo esperamos». El silencio cayó sobre la cabaña. Pedro no sabía qué responder, pero algo dentro de él le decía que no debía temer. Luisa, en cambio, sonrió por primera vez en todo el día. «¿Es usted un ángel?», preguntó con la naturalidad de un niño. Samuel dejó su taza sobre la mesa y se inclinó hacia ella. «Los ángeles no siempre se ven como imaginas, pequeña».
pero pueden estar aquí para recordarte que la esperanza nunca se pierde. Esa noche, mientras la nieve seguía cayendo, Pedro y Luisa sintieron que algo había cambiado en la atmósfera de la cabaña. Aunque no entendían del todo quién era Samuel ni cómo había llegado a sus vidas, ambos intuían que su visita no era una coincidencia. Algo extraordinario estaba por suceder, y el corazón de Pedro comenzó a llenarse de una fe que creía perdida. A medida que los días avanzaban hacia la Navidad, Pedro sentía que el peso de sus preocupaciones aumentaba. El frío se volvía más implacable, y los ingresos de su pequeño taller de reparación de zapatos apenas alcanzaban para lo esencial. Cada noche, después de que Luisa se dormía, Pedro se quedaba despierto, observando las llamas danzar en la chimenea, preguntándose cómo podría darle a su hija una Navidad digna, algo que aliviara el vacío que había dejado su madre. Una tarde, mientras Pedro trabajaba en silencio, alguien golpeó la puerta. Al abrir, encontró al señor Montenegro, un comerciante local conocido por su carácter severo. «Necesito que repares estos zapatos para mañana. Estoy dispuesto a pagarte bien si los dejas como nuevos», dijo con un tono tajante, colocando un par de botas desgastadas sobre la mesa. Pedro asintió, reconociendo la urgencia en el pedido. «No se preocupe, estarán listas a tiempo», respondió con voz firme. Sabía que ese trabajo era una oportunidad crucial para conseguir un poco más de dinero. Sin embargo, las botas estaban en peores condiciones de lo que había imaginado. El cuero estaba roto y las suelas completamente desgastadas. Pedro trabajó hasta altas horas de la noche, luchando contra el cansancio y el frío que se colaba por las rendijas de la cabaña. Cada puntada era un recordatorio de su promesa a Luisa, de su deseo de darle algo más que preocupaciones y sacrificios. Finalmente, cuando el reloj marcaba las 3 de la madrugada, Pedro terminó el trabajo. Las botas parecían nuevas, como si nunca hubieran conocido el desgaste. A la mañana siguiente, Montenegro llegó temprano a recogerlas. Al ver el resultado, esbozó una rara sonrisa de aprobación y dejó sobre la mesa un pago generoso. «Buen trabajo, zapatero. Quizá vuelva pronto», dijo antes de marcharse. Pedro miró las monedas en su mano con gratitud, pero también con una sensación de vacío. Sabía que el dinero ayudaría, pero no podía comprar lo que su hija realmente necesitaba: esperanza y alegría. Esa misma tarde, mientras volvía del mercado con un pequeño pavo que había logrado comprar, Pedro notó a un grupo de niños jugando en la nieve cerca de la plaza. Entre ellos no estaba Luisa. Su corazón se encogió al recordar la tristeza que había visto en su hija días atrás. Decidió que haría algo especial para ella esa Navidad, algo que le devolviera la ilusión. Esa noche, después de cenar, Pedro tomó un viejo libro que había pertenecido a su esposa y se sentó junto a Luisa. «¿Qué te parece si leemos un cuento navideño juntos?», preguntó, intentando animarla. Los ojos de Luisa brillaron por un instante, y asintió con entusiasmo. Mientras leía, Pedro sentía que, al menos por un momento, el dolor se desvanecía. Luisa se quedó dormida apoyada en su regazo, y Pedro la cubrió con una manta, susurrándole al oído: «Prometo que esta Navidad será especial, pequeña. Lo prometo». Sin embargo, en su interior, Pedro sabía que cumplir esa promesa no sería fácil. El invierno seguía golpeando con dureza, y los días de trabajo eran cada vez más escasos. Pero algo dentro de él se rehusaba a rendirse. Recordó las palabras de Samuel, aquel visitante misterioso: «La esperanza nunca se pierde». Por primera vez en mucho tiempo, Pedro sintió que esas palabras eran más que un consuelo, eran una verdad que debía aferrarse con toda su fuerza. Aquella noche, mientras la tormenta de nieve azotaba el pueblo, Pedro se sentó frente al fuego, inquieto. Había terminado sus tareas del día, pero el peso de su promesa a Luisa seguía oprimiendo su pecho. El reloj marcaba la medianoche cuando escuchó un leve golpeteo en la puerta. «¿Quién podría ser a estas horas?», pensó, mientras se levantaba para abrir. Al hacerlo, se encontró con un hombre alto, envuelto en un abrigo oscuro que parecía hecho de sombras. Sus ojos brillaban como estrellas, y su voz era cálida pero profunda. «Buenas noches, Pedro»,
dijo el visitante. Soy el Señor de los Sueños. He venido porque escuché tu plegaria. Pedro retrocedió, sorprendido. ¿Cómo sabes mi nombre? ¿Quién eres realmente?, preguntó con desconfianza. El hombre sonrió, con una calma que llenó el ambiente de una extraña paz. Soy alguien que ayuda a aquellos cuyos corazones están cargados de esperanza y amor, aunque estén rodeados de dolor. Sé que deseas algo especial para Luisa esta Navidad, algo que le devuelva su sonrisa. Por eso estoy aquí. Pedro sintió que sus dudas se desvanecían ante la presencia del misterioso hombre. No sé cómo podrías ayudarme, admitió. Apenas tengo lo suficiente para darle un regalo sencillo, y mucho menos para devolverle la alegría que ha perdido. El Señor de los Sueños levantó una mano, y de repente, la habitación se llenó de imágenes flotantes. Recuerdos felices de Luisa con su madre, escenas de Navidades pasadas, y visiones de un futuro en el que la pequeña reía de nuevo con toda su alma. El regalo más valioso no es el que se compra con dinero, sino el que nace del corazón, dijo el hombre. Pedro miró las imágenes, conmovido. ¿Qué debo hacer?, preguntó. El visitante extendió un pequeño saco de tela. Dentro de este saco hay polvo de sueños. Úsalo para crear algo único, algo que solo tú y Luisa puedan compartir. Pero recuerda, el polvo no hace milagros por sí solo, requiere que creas en el poder de tu amor y de tu fe. Pedro tomó el saco con manos temblorosas. ¿Y si fallo?, susurró. No fallarás, Pedro, porque el amor de un padre siempre encuentra el camino, respondió el hombre, antes de girarse hacia la puerta. Antes de salir, añadió, nos volveremos a encontrar, pero solo si verdaderamente lo necesitas. Ahora, confía en ti mismo. Cuando Pedro volvió a quedarse solo, sintió una mezcla de temor y esperanza. Abrió el saco y encontró un fino polvo brillante, similar a la luz de las estrellas. Cerró los ojos, imaginando lo que podía hacer con él. En ese instante, comprendió que el Señor de los Sueños no solo le había dado una herramienta, sino también una nueva oportunidad para creer en lo imposible. Aquella noche, Pedro trabajó sin descanso, mientras la nieve continuaba cayendo afuera. Cada paso que daba estaba guiado por la promesa de devolverle a Luisa la magia de la Navidad. Aunque no sabía exactamente cómo el polvo de sueños funcionaría, decidió confiar en el mensaje del visitante. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que la fe iluminaba su camino. Al despertar, Pedro se levantó temprano, agotado pero satisfecho después de una larga noche de trabajo reparando las botas. Al entrar a su taller, notó algo extraño sobre la mesa. Un cofre de madera, pequeño pero imponente, reposaba sobre su superficie. Se acercó con cautela, el corazón latiendo fuerte en su pecho. Abrió el cofre y, para su sorpresa, estaba lleno de monedas brillantes, más de las que había ganado en toda su vida como zapatero. Justo encima de ellas, encontró una nota. Al leerla, su mente se quedó en blanco, y un escalofrío recorrió su espalda. Decía, gracias por recordar lo que es importante. Este es el pago por tu dedicación y la bondad de tu hija. El Señor de los Sueños te ha observado. Fuera de sí, Pedro miró las monedas, incapaz de entender cómo había sucedido todo. Había sido una noche llena de milagros y emociones, y ahora, una recompensa inesperada llegaba a sus manos. Pero lo que más lo conmovió no fue el dinero, sino lo que sintió en su corazón. Sabía que esta Navidad algo había cambiado, algo mucho más grande que el simple hecho de recibir un pago. Algo mágico, algo que solo la generosidad puede traer. Mientras Pedro aún intentaba comprender lo que había sucedido, una risa suave, tan llena de ternura, se escuchó desde el comedor. Su corazón dio un vuelco. Corrió hacia el sonido, casi sin aliento, y allí, ante sus ojos, vio lo que parecía un sueño hecho realidad. Luisa, su pequeña, estaba abrazando a una figura conocida, una figura que hacía tiempo había creído perdida para siempre. Era su madre. Ella, que había estado ausente por tanto tiempo, estaba de vuelta, como por arte de magia,
como si el tiempo y la distancia no existieran. En ese instante, la habitación se llenó de una luz cálida, como si el mismo espíritu de la Navidad hubiera invadido su hogar. Luisa, con sus ojos brillando de alegría y esperanza, miró a su padre, sus labios temblorosos por la emoción, y dijo con una voz llena de felicidad: «Papá, mamá está aquí, mamá está en casa». Las palabras de su hija resonaron en su corazón con una fuerza indescriptible. En ese momento, el mundo de Pedro se detuvo. Todo lo que había luchado por mantener, todo lo que había temido perder, había vuelto a su vida, más brillante y más fuerte que nunca. Pedro, incapaz de contener las lágrimas, se agachó ante su hija, mirando la escena con una mezcla de asombro y gratitud. Se sentó en el suelo, rodeado por el amor de su familia, y sus lágrimas cayeron, pero no eran lágrimas de tristeza, sino de agradecimiento profundo. «Esto es un milagro», pensó, mientras su corazón se desbordaba de emociones. Cada dificultad, cada sacrificio, cada noche sin descanso cobraba un sentido profundo en ese momento. La verdadera riqueza no estaba en las monedas que había encontrado, ni en los zapatos reparados, sino en el amor inquebrantable que los unía como familia. El abrazo de su esposa y su hija fue la prueba de que, cuando se mantiene la fe, el amor y la esperanza, los milagros pueden suceder. Aunque la vida puede parecernos dura y llena de pruebas, en los momentos más oscuros, hay algo más grande que nos sostiene: el amor que compartimos. Y en esa Navidad, Pedro entendió que el regalo más grande de todos no era algo que se pudiera envolver en papel brillante, sino la presencia de su familia, el regreso de su amor y la magia de un momento que jamás olvidaría. Pedro miró al cielo, lleno de gratitud, y susurró: «Gracias, Señor, por este milagro. Gracias por devolverme lo que realmente importa». La Navidad no solo era una fecha en el calendario, sino un recordatorio eterno de que el verdadero significado de la vida reside en el amor, la fe y la esperanza que mantenemos, incluso cuando todo parece perdido. Y en ese hogar, rodeado de amor, Pedro sabía que los milagros eran reales y que, con el corazón lleno de fe, todo era posible. Esta historia nos enseña que, incluso en los momentos más difíciles, la fe, el amor y la generosidad pueden crear milagros. Nos recuerda que lo más valioso en la vida no son los bienes materiales, sino los lazos familiares y la bondad que compartimos. A veces, el sacrificio y la esperanza nos llevan a recibir lo inesperado. Que nunca perdamos la fe en el poder del amor. En Navidad, lo más importante es estar juntos y agradecer por lo que realmente importa. Si esta historia te ha conmovido, no olvides suscribirte, dar like y dejar tu comentario. Tu suscripción es muy importante para mí y me motiva a seguir subiendo más videos. Muchísimas gracias.